¿De verdad crees que sabes por qué puedes ver a través de una ventana? Piénsalo con cuidado. Tu respuesta probablemente es inmediata, porque el vidrio es transparente. Pero, ¿qué significa exactamente eso? ¿Qué está pasando físicamente dentro del vidrio mientras miras a través de él ahora mismo? Si tu explicación es simplemente que la luz pasa, entonces en realidad no explicaste nada. Solo cambiaste la pregunta por una palabra. Y aquí aparece algo incómodo. La física no respalda esa intuición. De hecho, cuando se examina lo que realmente ocurre, la historia se vuelve mucho más extraña de lo que parece. Así que quiero preguntarte algo antes de continuar. Escribe en los comentarios qué creías que estaba pasando realmente con la luz dentro del vidrio. Y dime también desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Ahora observa tu propia intuición con honestidad. Cuando miras por una ventana, tu mente imagina que la luz atraviesa el vidrio casi como si no hubiera nada allí. Como si el material fuera un tipo de vacío sólido, presente pero irrelevante para la luz. Ella llega, lo cruza y continúa su camino. Esa es la imagen silenciosa que casi todos tenemos en la cabeza. Pero aquí aparece la primera grieta en esa historia. Porque en la física no existe algo como luz atravesando materia sin interactuar. No existe. Siempre que un campo electromagnético encuentra electrones, y los electrones están en todos los átomos, ocurre algo inevitable. Los empuja. Los hace moverse. Y ese movimiento tiene consecuencias. Entonces la pregunta cambia por completo. Si cada vez que la luz encuentra electrones estos responden, ¿por qué el vidrio no bloquea la luz como lo hace una pared? ¿Por qué no se detiene allí mismo? Porque cuando una carga eléctrica se mueve, ocurre algo profundo en la naturaleza. Emite radiación electromagnética. En otras palabras, produce nueva luz. Y si eso está ocurriendo dentro del vidrio, con billones de electrones reaccionando al campo de la luz, entonces la historia ya no es la que imaginábamos. Tal vez la luz que ves salir del otro lado de la ventana no sea la misma luz que entró. Tal vez algo mucho más inquietante está ocurriendo dentro del material, y casi nadie lo nota. Observa una ventana durante un momento. No pienses en lo que ves al otro lado. Piensa en el vidrio mismo. Está ahí, sólido, frío, con miles de millones de átomos organizados en una estructura rígida. Sin embargo, cuando miras a través de él, tu experiencia visual es casi la misma que si no hubiera nada entre tú y el mundo exterior. Los colores pasan, las formas pasan. La luz parece ignorar completamente la existencia del material. Esa es la experiencia cotidiana. Y a partir de esa experiencia nace una conclusión aparentemente razonable. El vidrio es transparente porque la luz simplemente lo atraviesa. Como si el material no hiciera nada relevante en el proceso. Pero esa explicación tiene un problema silencioso. No describe un mecanismo. Solo pone una etiqueta sobre el fenómeno. Decir que algo es transparente no explica por qué lo es. Es como responder a la pregunta, ¿por qué flotan los barcos? Diciendo, porque flotan. La palabra suena explicativa, pero en realidad no contiene ninguna causa. Cuando decimos que el vidrio deja pasar la luz, en realidad estamos evitando la pregunta importante. ¿Qué está ocurriendo físicamente dentro del material mientras la luz lo atraviesa? ¿Qué están haciendo los átomos? ¿Qué están haciendo los electrones? Porque si el material existe, necesariamente está interactuando con la luz de alguna manera. Y aquí aparece algo que la intuición cotidiana suele ignorar por completo. La luz no es una sustancia que pueda deslizarse entre los objetos como si estos no existieran. La luz es una onda electromagnética, una oscilación de campos eléctricos y magnéticos propagándose por el espacio. Y esos campos eléctricos ejercen fuerza sobre cargas eléctricas, especialmente sobre los electrones que viven en los átomos de cualquier material. Esto significa que cuando la luz llega a una superficie de vidrio, no entra en un medio indiferente. Entra en un entorno lleno de partículas cargadas que inevitablemente sienten su presencia. Entonces la explicación intuitiva empieza a tambalearse.
Porque si los electrones del vidrio sienten el campo eléctrico de la luz, algo debe ocurrir. No pueden simplemente ignorarlo. Las leyes básicas de la electrodinámica dicen que una carga eléctrica sometida a un campo eléctrico experimenta una fuerza. Y cuando una carga se mueve o se acelera, produce radiación electromagnética. En otras palabras, genera nuevas ondas de luz. Así que la escena microscópica dentro del vidrio no se parece nada a la imagen tranquila que solemos imaginar. No es un pasaje vacío por donde la luz se desliza sin obstáculos. De hecho, ocurre lo contrario. Cada punto del material está lleno de electrones que reaccionan al campo de la onda luminosa. Oscilan, vibran, y cada una de esas oscilaciones produce nuevos campos electromagnéticos. La pregunta entonces se vuelve inevitable. Si cada electrón responde a la luz generando nuevas ondas, ¿cómo es posible que la luz continúe avanzando hacia adelante en lugar de dispersarse en todas direcciones? ¿Por qué el vidrio no se comporta como una niebla brillante que desordena completamente la luz que lo atraviesa? La explicación popular no tiene respuesta para esto. Y ese silencio es la señal de que todavía no hemos entendido el fenómeno. Imagina por un momento que pudieras congelar el tiempo justo en el instante en que un haz de luz llega a una lámina de vidrio. Nada de explicaciones todavía, solo la escena microscópica. Una onda electromagnética llega desde el aire y toca la superficie del material. Frente a ella no hay un espacio vacío. Hay una enorme red de átomos, cada uno con electrones ligados a sus núcleos. Ahora pregúntate algo simple. ¿Qué deberían hacer esos electrones cuando el campo eléctrico de la luz aparece de repente en su entorno? La intuición común sugiere algo extraño, que la luz simplemente pasa entre ellos. Pero si eso fuera cierto, los electrones ni siquiera notarían que la luz está ahí. ¿Tiene sentido que cargas eléctricas ignoren un campo eléctrico oscilante? Ahora imagina que uno de esos electrones pudiera sentir lo que ocurre cuando la luz llega. El campo eléctrico de la onda empieza a empujarlo. Primero hacia un lado, luego hacia el otro, y después otra vez. Miles de millones de veces por segundo. Ese electrón no está quieto, está oscilando. Y no está solo. Cada electrón cercano está experimentando exactamente la misma fuerza. Toda la estructura del material empieza a responder al campo de la luz como un océano microscópico de cargas que vibran. Pero aquí aparece una consecuencia inevitable de la física. Cuando una carga eléctrica se acelera, emite radiación electromagnética. En otras palabras, produce luz. Detente un segundo en esa idea. Si cada electrón que oscila emite su propia onda electromagnética, entonces dentro del vidrio no hay una sola onda de luz propagándose. Hay una cantidad inimaginable de pequeñas ondas naciendo en cada átomo del material. Cada electrón actuando como una diminuta antena que responde al campo original y vuelve a irradiar energía al espacio. Ahora la escena ya no se parece a una luz atravesando un objeto transparente. Se parece más a una tormenta microscópica de radiación emergiendo de todos los puntos del material. Y aquí aparece la paradoja. Si miles de millones de electrones están emitiendo nuevas ondas en todas direcciones posibles, la intuición diría que la luz debería dispersarse completamente. El haz original debería desordenarse. Deberíamos ver algo parecido a un resplandor difuso dentro del vidrio, como una nube luminosa que destruye la imagen del otro lado. Pero eso no es lo que vemos. Miramos a través de la ventana y la imagen permanece clara. Las formas no se destruyen. La luz sigue avanzando hacia adelante. Entonces surge una pregunta mucho más inquietante que la original. Si cada electrón está absorbiendo energía de la luz y emitiendo nuevas ondas, ¿por qué esas ondas no se cancelan entre sí o se dispersan al azar? ¿Por qué el resultado colectivo sigue siendo una onda ordenada que continúa propagándose en la misma dirección? Algo extremadamente específico debe estar ocurriendo en la suma de todas esas emisiones.
algo que la intuición cotidiana nunca sospecha. Y en ese momento la explicación intuitiva colapsa por completo. La luz no puede estar simplemente pasando entre los átomos, porque los átomos están reaccionando activamente a su presencia. Los electrones están siendo sacudidos por el campo eléctrico y están produciendo nueva radiación constantemente. La pregunta ya no es cómo la luz atraviesa el vidrio. La pregunta real es mucho más extraña. ¿Cómo puede un caos gigantesco de interacciones microscópicas reconstruir una onda perfectamente organizada que sigue avanzando hacia adelante? La primera corrección es esta. El vidrio no es transparente porque la luz no interactúe con él. Es transparente porque interactúa con la luz de una manera muy específica. Cuando la onda electromagnética llega al material, su campo eléctrico empuja a los electrones ligados a los átomos y los obliga a oscilar. Esa oscilación no es un detalle secundario, es el fenómeno central. Lo que continúa propagándose dentro del vidrio no es la onda original avanzando intacta por un corredor vacío, sino el resultado de la respuesta colectiva del material al campo incidente. El vidrio no se comporta como una ausencia, se comporta como un sistema activo que responde en cada punto a la llegada de la luz. Dicho de forma simple, la luz que entra en el material obliga a los electrones a vibrar, y esos electrones vibrando producen nueva luz. Esa nueva luz, sumada a la emitida por incontables electrones vecinos, forma la onda que sigue avanzando dentro del vidrio. Este es el primer gran cambio de marco. La transparencia no significa falta de interacción. Significa una interacción organizada. La onda que emerge al otro lado del material no debe entenderse como la misma entidad atravesando el vidrio sin alterarse, sino como la continuación reconstruida del campo electromagnético a través de la respuesta coordinada de los electrones del medio. Eso explica por qué la intuición de la luz pasa era insuficiente. Sí, algo sigue avanzando de un lado al otro, pero no lo hace porque el material sea irrelevante, sino porque el material participa activamente en la propagación. El vidrio no deja sola a la luz ni la ignora. La toma, la obliga a excitar cargas, y a partir de esa excitación aparece una nueva onda que mantiene la propagación. Lo que llamamos transmisión es, en realidad, una reconstrucción continua. En cada región del material, los electrones responden al campo presente y generan el campo que dominará la región siguiente. Ahora bien, esta primera capa todavía no basta, porque decir que los electrones reemiten luz explica que el material responde, pero todavía no explica por qué el resultado final conserva una dirección definida, una frecuencia casi igual a la inicial y una imagen ordenada del otro lado. Tampoco explica por qué algunos materiales son transparentes y otros opacos. Así que esta idea inicial corrige el error más grave, pero no resuelve todavía el misterio completo. Sabemos ya que el vidrio no es un vacío sólido. Sabemos que la luz no lo atraviesa pasivamente. Pero todavía falta entender qué hace que esa respuesta colectiva no destruya la propagación, sino que la preserve. Aún así, esta primera capa ya cambia por completo la escena cotidiana. Cuando miras a través de una ventana, ya no estás viendo un objeto inerte que permite el paso de la luz como si no existiera. Estás viendo el resultado de una actividad microscópica permanente. Trillones de electrones desplazándose una fracción minúscula, oscilando al ritmo del campo eléctrico incidente, emitiendo nuevos campos y sosteniendo con su respuesta la onda que continúa avanzando. La transparencia deja de parecer una propiedad pasiva y empieza a revelarse como un comportamiento colectivo de la materia frente a la radiación electromagnética. Y aquí aparece una consecuencia importante. La diferencia entre un material transparente y uno opaco no puede ser simplemente que uno deja pasar la luz y el otro no. Esa manera de hablar oculta el verdadero problema. La diferencia real tiene que estar en cómo responden sus electrones al campo de la onda incidente. En un caso, la interacción permite que la propagación continúe de forma ordenada. En el otro, esa organización se pierde o la energía no sigue ese camino. Todavía no hemos llegado al nivel profundo de la explicación, pero ya hemos cruzado un umbral decisivo. La transparencia no es ausencia de acción,
Es una forma precisa de acción. Ahora toca corregir una imagen todavía más engañosa. Hablar de absorción y reemisión sirve como intuición inicial, pero no debe imaginarse como si cada electrón capturara un paquete de luz completo, esperara un instante y luego lo lanzara otra vez como una copia independiente. Lo esencial es un fenómeno colectivo más fino. El campo eléctrico de la onda incidente fuerza a los electrones ligados a oscilar, y esas oscilaciones producen nuevos campos electromagnéticos que se superponen entre sí con el campo original. La propagación dentro del vidrio surge de esa suma coherente. Esa palabra importa, coherente. No es una multitud caótica de emisiones desconectadas, sino una respuesta coordinada cuya combinación global conserva una dirección definida y una frecuencia prácticamente igual a la de la luz incidente. Cada electrón actúa como un pequeño radiador. Pero lo que vemos no depende de uno solo, sino de la superposición de las ondas emitidas por todos. Algunas contribuciones se refuerzan, otras se cancelan, y de esa suma nace el resultado macroscópico. Una onda que sigue avanzando a través del material con una velocidad distinta de la que tendría en el vacío. Ahí aparece una de las consecuencias más profundas de esta historia. El índice de refracción del vidrio no es una propiedad mágica pegada al material. Es la manifestación observable de cómo la respuesta colectiva de sus electrones reorganiza la propagación de la onda luminosa. La luz no se frena porque atraviese una sustancia espesa, sino porque el campo total dentro del material es el producto de esa reconstrucción continua. Entonces la diferencia entre transparencia y opacidad deja de parecer una cuestión de permiso y se vuelve una cuestión de resonancia. Los electrones de un material tienen frecuencias naturales de oscilación. Si la frecuencia de la luz incidente está lejos de esas frecuencias características, los electrones pueden oscilar sin absorber energía de forma significativa, y la propagación ordenada continúa. Pero si la frecuencia coincide con una resonancia del material, la interacción cambia de carácter. La energía deja de sostener una transmisión limpia y puede ser absorbida. Por eso el vidrio resulta transparente para gran parte de la luz visible, pero no para otras regiones del espectro como el ultravioleta o el infrarrojo lejano. El mismo material que parece invisible para ciertos colores puede volverse completamente opaco para otros. Y aquí la inversión final de este núcleo intelectual se vuelve inevitable. No, los materiales transparentes no son aquellos que no hacen nada con la luz. Son aquellos cuyos electrones responden de una manera que permite reconstruir la onda sin disipar su energía de forma significativa. No, la luz que sale del otro lado no debe pensarse como la misma luz intacta que entró y sobrevivió al trayecto. Lo que emerge es el resultado de billones de respuestas microscópicas perfectamente sumadas. Una ventana deja de ser un agujero sólido en la materia. Se convierte en un escenario donde campos, cargas, oscilaciones y superposición cooperan con una precisión extraordinaria para producir la ilusión más engañosa de todas: que no pasó nada. Lo que ocurre dentro del vidrio no es una curiosidad aislada de ese material en particular. Es una manifestación de un principio mucho más amplio. La materia no es un escenario pasivo por donde la luz simplemente circula. Es un sistema de cargas eléctricas capaz de responder, reorganizarse y reconstruir campos. En el fondo, toda esta historia conecta piezas fundamentales de la física que normalmente imaginamos separadas: campos electromagnéticos, fuerzas sobre cargas, oscilaciones de electrones, radiación emitida por cargas aceleradas y superposición de ondas. La transparencia aparece cuando todos esos procesos se organizan colectivamente de una manera extremadamente precisa. Y esto revela algo profundo sobre la naturaleza. Muchas veces, lo que en la escala humana parece quieto, vacío o trivial, es en realidad el resultado visible de una coordinación microscópica intensa que ocurre continuamente sin que nuestros sentidos la perciban. También conviene ser honesto sobre hasta dónde llega esta explicación. La física describe con gran precisión cómo un campo electromagnético interactúa con cargas, cómo los electrones responden a ese campo
y cómo las ondas resultantes se combinan para propagarse dentro de un material. Ese marco explica fenómenos como la transmisión de la luz, la refracción, y por qué ciertos materiales dejan pasar algunas frecuencias mientras bloquean otras. La teoría más completa que organiza estas interacciones es la electrodinámica cuántica. Sin embargo, cuando se explica este fenómeno de forma intuitiva, incluso en interpretaciones inspiradas por Feynman, suele usarse la imagen de absorción y reemisión como una simplificación conceptual, no como una descripción literal de todo el proceso microscópico. Y ese límite no debilita la explicación. Al contrario, revela algo fascinante. Incluso algo tan cotidiano como mirar a través de una ventana es, en realidad, la superficie visible de una estructura física mucho más profunda de lo que la intuición jamás habría sospechado. Volvamos a la pregunta que parecía tan simple al principio. ¿Por qué podemos ver a través de una ventana? La respuesta intuitiva decía que el vidrio deja pasar la luz. Pero ahora esa frase suena incompleta. Lo que realmente ocurre es mucho más extraño. Cuando la luz llega al vidrio, no atraviesa un vacío sólido. Encuentra un océano de electrones ligados a átomos. El campo eléctrico de la onda los empuja, los hace oscilar, y esas oscilaciones generan nuevos campos electromagnéticos. La onda que continúa propagándose dentro del material es el resultado de esa respuesta colectiva. Lo que sale del otro lado de la ventana no es simplemente la misma luz que entró intacta. Es una onda reconstruida continuamente por billones de interacciones microscópicas entre campos y electrones. Y eso cambia por completo la forma de mirar algo tan cotidiano como una ventana. Lo que parecía un objeto pasivo resulta ser un sistema dinámico donde la materia responde constantemente a la radiación que la atraviesa. Trillones de electrones vibran ligeramente, emiten campos, se sincronizan con la onda incidente y producen, juntos, la propagación ordenada que nuestros ojos interpretan como una imagen clara del otro lado. La transparencia deja de ser una ausencia y se convierte en una forma muy precisa de interacción. Aquello que parecía nada pasando es en realidad el resultado de un equilibrio extraordinariamente delicado entre fuerzas, cargas y ondas. Y quizá ahí está la lección más profunda. La realidad rara vez funciona como nuestra intuición imagina. Lo que parece simple suele esconder procesos microscópicos inmensos y perfectamente coordinados. Una ventana no es un agujero transparente en la materia. Es un lugar donde la luz está siendo recreada constantemente mientras avanza. Y cuando entiendes eso, mirar a través de un vidrio ya no es un acto trivial. Es observar sin notarlo una de las coreografías más precisas entre luz y materia que existen en la naturaleza.